Hola, ¿qué tal? Están ustedes escuchando un programa más de Cine Garage, pero antes de entrar en materia, antes de darle a lo que venimos, quiero recordarles que tenemos una nueva red social, tenemos un nuevo canal en el cual nos pueden seguir como Puentes MX, y estoy hablando nada menos que de Versi. Escrito con S y con Y, Versi, una nueva red social en donde, por supuesto, estaremos publicando contenido exclusivo. No va a haber lo mismo que en los otros lugares, sino para que lo abrimos. Aquí va a haber contenido exclusivo sobre los programas y las personas que construimos puentes. Lo único que tienen que hacer es descargar de manera gratuita la aplicación de Versi y buscarnos como Puentes y, por supuesto, seguirnos desde ahí. Conózcanos, vamos a conocernos todos a través de Versi. Denle por ahí, vamos al programa. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, están ustedes escuchando un episodio más de Cine Garage en Puentes, un episodio más con un invitado, una invitada consentida. Todos mis invitados son consentidos, quiero que lo sepan. Toda la gente que ha venido es estimada, es querida, es abrazada, pero me gusta mucho que Jimena Urrutia diga, ya quiero ir, invítenme, y que levante la mano y diga, ya quiero ir, vamos para allá. Entonces, hablando un poco a través de Twitter, me parece, salió un tema que además viene muchísimo al caso por lo que ha estado pasando en los últimos años, en los últimos días, prácticamente en la historia de la humanidad, pero desgraciadamente es un tema muy actual, y platicando con Jimena, salió ahora lo que les vamos a contar, salió la idea de platicar de lo que vamos a platicar, y antes de entrar de lleno a lo que queremos contarles, quiero darle la bienvenida, ya lo saben ustedes, a Jimena Urrutia, una de las consentidas de Cine Garage, una de las consentidas de Puentes, de las que ya no tienen ni que tocar la puerta. Creo que ya te dimos llave, ¿no, Jimena? Entro derechito con Sí. llave, ya mi computadora se conecta de inmediato, y yo soy muy feliz cada que vengo, gracias. En efecto, me autoinvito porque de verdad gozo mucho hacer estos programas contigo, Eric. Pues bienvenida, yo también disfruto mucho hacer los programas contigo. Qué bueno que estás aquí. Cuéntale a la gente cómo es que más o menos nos pusimos de acuerdo, porque ya veníamos buscando temas, ya veníamos tratando de entrarle a un retrovisor, que es este episodio que están oyendo ustedes, este programa que está dedicado a películas que ya no están en la cartelera, pero que se pueden ver o que se deben ver, ¿no? Mi idea es que en algún momento, cuando yo ya no pueda hablar, esta larga lista de programas de películas que ya se estrenaron sea como la lista de las 1500 películas que tienes que ver antes de morir. Entonces, hoy vamos a abonar otras tantas. Cuéntale a la gente por qué vamos a hablar esta tarde de homofobia, de lesbofobia, porque creo que nos vamos a extender, ¿no? Vamos a hablar de homosexualidad, vamos a hablar de películas, por supuesto, que, repito, desgraciadamente el tema viene mucho a cuento. No solo porque la marcha gay en la Ciudad de México, de la marcha del orgullo gay, se realice este fin de semana, o se haya realizado. Si este programa lo vamos a escuchar la siguiente semana, ya pasó el festival, el desfile, pero bueno, está muy cerca, y además la comunidad gay se las arregla para hacer de ese desfile una fiesta de 8 días. Claro. Entonces, seguramente estarán de fiesta mientras ustedes escuchan este programa. Y viene el caso en casi cualquier aspecto, porque bueno, evidentemente lo que sucedió en Orlando hace apenas unos cuantos días, que yo creo que marca de manera brutal la historia de la humanidad, porque va más allá de un tema de que pues si es un tema, son 50 personas que murieron, no importa si eran gays o no lo eran, eran seres humanos, ¿no? Eran 50 seres humanos que no las debían ni las temían, que no habían hecho absolutamente nada más que tener una preferencia sexual, asesinados además por un hombre que se presume podría haber compartido esa preferencia sexual, y su incapacidad quizá de aceptarlo lo llevó a realizar un acto de esta
o sea, es una barbarie bestial. Y es un caso súper complicado porque normalmente cuando la gente no se siente capaz de aceptar su propia sexualidad, suele ser por culpa de una sociedad que nos ha educado de la manera equivocada, ¿no? En la cual no existen las libertades de cualquier término que ustedes quieran, de cualquier forma, ni económicas, ni sociales, ni culturales, ni religiosas, para aceptarse como uno es. Y por supuesto no lo estoy disculpando, pero es en estas contradicciones que nuestra mente humana tan frágil y tan enferma se empieza a romper. No, y que al final ahí hay un tema inevitablemente humano también, que es que pues la carga de lo que vamos viendo en el día a día y las restricciones y las mismas religiones o esta educación que recibe uno, y generalmente estos seres que realizan actos de esta magnitud, son seres que de alguna manera han tenido una relación muy cercana a algo que no les, pues que los marcó de manera, seguramente en este caso, digo, no sé, esto es una suposición absoluta, pero probablemente su mamá era una persona que odiaba a los homosexuales o algo por el estilo que termina siendo muy determinante para que ellos pues entren en una situación como esta. Sí, yo creo que la raíz de muchos de los problemas, entre ellos el que explotó con la matanza en Orlando, son de educación, ¿no? Sí. La humanidad necesita una mejor educación, tenemos que abrir las fronteras y tenemos que educar a los chavos de mejor forma, de una manera más libre, más libertaria, más tolerante, ¿no? Más de amor. Creo que ahora, con todo el desprestigio que se le arroja a la comunidad hippie, la gran herencia que nos dejaron es: podemos estar todos juntos, y creo que deberíamos rescatarla. No, hombre, y además... ponernos hippies un ratito, ¿no? No, y fíjate que más se marca, y lo vamos a tocar más a rato, es esta libertad sexual que se da en estos años, también marcan de manera muy determinante, por un lado, evidentemente, el cine, que nos atañe. Que es lo que nos toca lo directamente. Bueno, y de hecho, si me lo permite usted, y entrando directamente venga, en vamos, nuestro tema, ya. Fíjate que yo creo que partiendo finalmente, después de todo lo que tú nos acabas de decir, partiendo de la premisa de que finalmente el cine es un reflejo de la sociedad que lo filma y evidentemente de los tiempos en los que es filmado, pues el cine que con temas homosexuales o temas gays, pues existe desde que prácticamente existe el cine. Sí. Sin embargo, bueno, pues evidentemente la apertura que ha habido para este cine, pues no se ha dado hasta muy recientemente. O sea, realmente si nos ponemos a observar lo que sucedía en los cines de los años 20, yo leía y me parecía tremendo, casi ridículo, que inclusive pues había organizaciones y había códigos específicamente que estipulaban cómo se debía de censurar este tipo de cine y que, y la sexualidad en general, porque no era solamente un tema gay, era la sexualidad en general, porque pues en ese entonces estaba prohibido ser gay, o sea, todavía... No, bueno, estaba prohibido una escena sexual incluso heterosexual, ¿no? Sí, pero yo voy todavía más allá, o sea, en la calle había redadas en los bares donde la comunidad homosexual se reunía para llevárselos y detenerlos. Sí. Tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Bueno, mire, ya hasta ahorita justo estaba yo acordando de esta película pero ahora se me olvidó el nombre, Código Enigma. Código Enigma, que nos muestra de manera muy fiel cómo... The Imitation Game se llama, ¿no? En inglés, sí. Que bueno, al final, voy a hacer un spoiler, perdón. Ya pasó, la película es de 2014. O sea, que las que no la hayan visto, véanla igual porque la película está muy bien hecha, pero ahí te muestra cómo este hombre que al final cambia el curso de la humanidad entera al lograr descifrar todos los códigos que o sea, entre los alemanes, o sea, en la guerra mundial, pues logra descifrarlos, inventa o da el principio de lo que hoy conocemos como la computadora, un hombre bestialmente inteligente y un hombre con unas capacidades tremendas, pero que su gran pecado era ser homosexual y termina siendo juzgado por ello y termina además sufriendo en ese entonces le siguen llamando
calculo que ya no existe eso, la castración química, sí. porque había que amedrentar por completo el deseo sexual de estos seres que estaban considerados como depravados. Y como enfermos. Y como enfermos mentales, y era, o sea, tener este tipo, o sea, y en esta película ahorita me acordé cómo, pues, se ve muy claramente lo que una sociedad podía hacer a un ser humano, incluso habiendo aportado lo que en este caso, por ejemplo, había aportado, ¿no? Claro, que es un poco el estilo, además, que están agarrando ahora las películas para hablar de libertades y de tolerancia. Ahora regreso a The Imitation Game, pero me acordé, por ejemplo, no viene al caso y no. Race, la película esta que habla de la hazaña de Jesse Owens, también en la Segunda Guerra, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando va directamente a los Juegos Olímpicos en Alemania y le calla la boca a todos los nazis, empezando por Hitler, que ni siquiera quiso saludarlo. Entendemos por qué, ¿no? Pues Hitler, entre muchas otras cosas, era un cobarde. Entonces, la gran contradicción de una figura atlética, heroica, como la de Jesse Owens, es que va a Europa, cambia el rumbo también de la humanidad al demostrarle en su casa a los nazis, no a los alemanes, a los nazis, pues que la cuestión de razas es completamente absurda, pero cuando regresa a Estados Unidos sufre todo tipo de discriminaciones. ¿Por qué? Porque él es de raza afroamericana. Además personificaba al hombre perfecto prácticamente, ¿no? El cuerpo perfecto, con esas capacidades deportivas, etcétera, etcétera. Inteligente, simpático. Tenía todo para ser una gran figura de su momento, excepto que pues, él era afroamericano. Hay una escena en la que incluso cuando le van a dar a él un premio, que se le ofrece una cena a él en Nueva York, lo obligan a entrar por la puerta de servicio del hotel porque los negros no pueden entrar por la puerta principal de ese hotel en particular. Y así es como están jugando ahora las películas con las contradicciones. The Imitation Game, que se llama, me dijiste... Código Enigma. Código Enigma, va por ahí. Nos cuentan primero toda la historia de este hombre que también cambia la parte magnífica, digamos. Sí, la parte de la cual nosotros nos beneficiamos. Si él no hubiera descifrado los códigos a través de los cuales los alemanes se comunican, la guerra mundial habría sido otra cosa. Y si la guerra mundial no hubiese acabado como acabó, nosotros seguramente no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. No sabemos qué tipo de mundo habría ocurrido. Es decir, puso al planeta a girar del lado correcto. Sí. Y a pesar de eso, en su propio país es perseguido, es enjuiciado, es castrado por una preferencia sexual que, ya lo dijimos, se consideraba en ese momento y que ahora todavía mucha gente puede llegar a considerar como una enfermedad y una desviación. Y ahí, en esas contradicciones, es donde están platicando muchas películas. Como somos gente, como decías, todos somos seres humanos, todos le damos a la humanidad lo mejor lo mejor que podemos, pero estas sociedades en las que estamos viviendo no siempre están, digamos, dispuestas a reconocer esas libertades y esas diferencias. Creo que esa es la gran enseñanza que tiene Código Enigma, ¿no? Sí, no, y marca de alguna manera también, bueno, no esta película como tal, sino el evento con este personaje, pues viéndolo así, pues sí nos marca muy claramente hacia dónde estaba destinada una minoría como esta. Y eso pues se vuelve tremendo, se vuelve bien complicado porque, bueno, al final el cine en ese sentido pues también era juicioso, era vengativo, era un cine que, bueno, todo es, porque no solamente era la minoría de la comunidad gay, prácticamente cualquier minoría estaba condenada, la de los negros que ya la mencionabas, la de los latinos, que eran sí una minoría muy pequeña en ese entonces, todavía mucho más pequeña, pero bueno, en general las minorías en el cine estaban siendo tratadas como pues una sección prácticamente innecesaria, ¿no? Sí, como queriendo meterlos abajo del tapete, ¿no? Así como de, vamos a hablar de ellos, pero a escondidas. Sí, y eso pues al final va determinando el tipo de cine que vamos viendo. Sí podemos encontrar algunas películas de esos años que hablan... Estamos hablando de los 20. De los 20 y 30, bueno, la guerra mundial, pues 30 y 40. Entonces... o sea, sí es muy determinante en qué es el tipo de cine que predomina y que incluso ahora, si lo piensas, es el tipo de cine de esa época que más vemos, porque aunque haya otro tipo de películas, son mucho menos conocidas. Sí,
¿no? Eso sí, eso sí. Pues bueno, nada más para el apunte, sí, efectivamente el tema ha estado presente a lo largo de la historia del cine. Ha habido películas que tenían que filmarse y exhibirse de forma clandestina, o en donde a los homosexuales se les estereotipaba y se les ridiculizaba con papeles. De hecho, en las comedias eran Sí. mucho más usuales y eran, o sea, tirados a prácticamente eran, o sea, ya no era un tema de ser homosexual, no, era ser una loca. Sí. ¿No? Eso era el tema. Fíjate que me estaba acordando también que además en este Hollywood, no solamente en las películas, pero también en este Hollywood había una condena muy severa para los personajes que estaban dentro de ese mundo, actores, productores, sobre todo actores, evidentemente, sobre todo figuras en el mundo del cine que tenían esta tendencia sexual, porque si en algún momento dado el estudio llegaba a darse cuenta de que esto sucedía, lo que inevitablemente iba a pasar era que una de dos: o se le destruyera por completo a base de chismes, o se le inventaban alguna cosa o lo que fuera, o se les obligaba a ocultar por completo su homosexualidad, que es el caso, que creo que es como un caso bastante sonado de Rock Hudson, Sí. que lo obligan incluso a hacer un matrimonio profundamente publicitado, porque claro, los estudios ya habían invertido en él una cantidad brutal de dinero, era su gran estrella, era el galán de la época. Era el galán, exactamente. Y entonces se le descubre que es gay, entonces es una cosa tremenda lo que sucede con este tipo de personajes. Fíjate que ahorita está acordando de uno muy famoso nuestro, Mauricio Garcés, que dicen también que era la gran figura, el gran macho, el galán. El galán, pero además el estereotipo, ¿no? De galán, Sí. es soltero empedernido, Dicen por ahí, yo no sé si es cierto o no, esto es solamente especulación, que era gay, que vivía con su mamá hasta prácticamente que ya, bueno, pues ya él ya estaba crecidito, Ya era un digamos. señor, digamos, ¿no? Ya era un señor. Sí, y sí, muchas de estas figuras, y hasta la fecha, fíjate, Eric, la verdad, es que hay muchos actores, sobre todo en la televisión, hoy por hoy, sobre todo en la televisión, creo, que tienen que quedar, o tener su sexualidad muy al margen de su carrera para que no haya como un prejuicio del espectador. Para que no se le todo. cierren puertas, Sí, sobre todo, ¿no? sobre todo los que van de galanes, ¿no? O este caso muy sonado de este chavo que estaba en Rebelde, que cuando se le descubrió, hay muchos casos que de repente la diferencia es que ahora se les arropa, ¿no? Hay una parte de la sociedad que los arropa y saldrá en su defensa, y al final, hoy por hoy, ya no hay esta estigmatización como la había, pero yo creo que no nos hemos deshecho al 100% de ella, sigue existiendo una Sí, estigmatización porque, tremenda. por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista de alguien que quisiera que el mundo fuera mucho, mucho, mucho mejor de lo que es ahora, o sea, yo, el hecho de salir del closet ya no debería ser un tema. O sea, se les arropa y hacemos lo posible porque pues, sigan su vida siga un curso normal, pero el hecho de que hablemos de que alguien salió del closet nos sigue diciendo que tenemos todavía prejuicios en alguien y de alguien. Es decir, cuando vemos a un chico en la calle, de entrada todos asumimos que es heterosexual. Cuando ya no ¿Para qué deberíamos... ponerle la etiqueta? Exactamente, ya no deberíamos pensar en eso. El caso de Rock Hudson es muy importante porque además se da en un momento en la historia del cine de Hollywood en donde pues, todavía había una censura estructurada sobre las películas. No solo sobre la vida privada de los actores, sino sobre la vida sexual de los personajes. El código Hays, tú lo sabes, estaba estructurado y armado para que la sexualidad en general y por supuesto la sexualidad homosexual, en particular en este caso, esto suena horrible, seguramente dije una barbaridad, pero la homosexualidad estuviera completamente al margen. El código Hays estaba diseñado para que las películas fueran puras y castas, para que la gente no recibiera ningún tipo de mensaje, olvídense de lo comunista o no, un tipo de mensaje en donde la sexualidad fuera parte de la vida diaria. Y había toda una serie de reglas en donde se especulaba, por ejemplo, que los matrimonios deberían
mostrarse en pantalla el hombre en una cama y la mujer en la otra. No podías tener a dos personajes, claro, masculino y femenino, en la misma cama, en la misma escena. Que hay una relación muy directa con la religión en ese sentido, ¿no? Inevitable. Sí, era una carga puritana horrible. Y desgraciadamente todavía la hay, ¿eh? No crean que el cine de Hollywood se distingue ahora por su discurso libertario. Se ha abierto la frontera. El gran caso de Rock Hudson es que ni sus personajes ni él podían llevar la vida que él quería llevar, que era la suya propia, ¿no? Sin ningún tipo de juicios por ninguno de los dos lados, ni siquiera en los personajes. Cuando se descubre que él es homosexual, que es además, que además todo estalla, ya sin el código Hays, pero todo estalla al final cuando viene la gran epidemia del SIDA, de la cual se acusaba a los homosexuales. El cine y los personajes homosexuales en Hollywood y en las películas son dos cosas diferentes. Explota y se hace un discurso del cual todavía se está discutiendo, ¿no? Si vale la pena o no señalar a los homosexuales, si ellos pueden, si los actores pueden ser galanes a pesar de haberse declarado homosexuales, que yo creo que sí. Yo creo que después de Ricky Martin ya exactamente, no, figuras como Ricky Martin han ayudado a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de películas, que es un poco a lo que venimos aquí. Me parece porque si no nos vamos a clavar y pues habrá gente mucho más informada que yo para eso. Pero ya hablamos de The Imitation Game, que les repito, habla de esta gran contradicción entre las libertades que un hombre le otorga al mundo entero y las que el mundo le acaba negando por una serie de prejuicios completamente absurdos. Entonces lo que vamos a hacer es, vámonos a la primera pausa de este programa y venimos con una lista todavía mayor de películas en donde se trata el tema de la homosexualidad masculina o femenina y ver cómo la tratan. También son dos temas, porque la homosexualidad masculina es una y la femenina es otra también en el mundo del cine. Sí. Entonces vamos a hacer la pausa y venimos a hablar de películas. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos, y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían: en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario, desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón, con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Puentes, una partícula, una onda.
Todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.m. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Muy bien, estamos de regreso. Jimena Urrutia, tú escribiste un artículo, un texto sobre homofobia y cine. ¿Me equivoco? ¿Estoy bien? Estás en lo correcto, ya salió. ¿Para quién lo escribiste? ¿Para dónde lo escribiste? Para la revista La Capital. Y estoy haciendo uno un poco más complejo. La revista Capital es un artículo pequeño, digamos, y estoy justo trabajando en uno un poco más completo y complejo para Código Topo, la revista Código Topo, donde escribo cada mes. Y justo sí, en efecto la decisión de escribir con estos temas fue el impacto que causa que hoy por hoy, en los años en los que estamos viviendo, después de que incluso en México, hoy por hoy, ya muy recientemente están aceptados legalmente, por ejemplo, las adopciones, todas esas cosas que ya han marcado un cambio social para el mundo, pues siga existiendo todavía este tipo de prejuicios tan severos. Entonces, pues sí, yo escribía con respecto a lo que sucedía, a las fobias que existían, que como tú bien mencionas, no era solo un tema con la homofobia o con la homosexualidad, era más bien un tema con la sexualidad casi en general. Sí. Y ya para entrar en detalle, pues esta estaba más condenada que cualquier otra, ¿no? Lo decíamos hace un momento, o sea, los gays estaban confinados a ser unas locas que vivían, o sea, prácticamente era un hombre vestido con pantalones, pero era prácticamente una mujer la que veíamos en una película. Prácticamente el único género donde se les aceptaba o era bien visto de alguna manera era la comedia. Porque de otra manera estaban condenados a estar en películas en las que se les consideraba como un sexo menor, por decirlo de alguna manera. O atormentado, ¿no? O dramático. Y además, una de las reglas que por ahí de repente sucedían era que tenían que acabar mal. Era como deben ser castigados. Sí. Para que la gente entienda por qué uno no debe ser homosexual en este caso, o lesbiana. Yo tengo un ejemplo de una película que además me gusta mucho, que es Rebelde sin causa. Rebelde sin causa, James Dean pues es un chavo completamente desorientado, que tiene problemas graves con su padre, que es un opresor, que es intolerante. Pues de alguna forma se arma una mini pandilla entre él, que se llama Jim Stark, Natalie Wood, que es Judy, y un amigo que se les pega, al cual todo el mundo llama Platón o Pleito, John Pleito Crawford, que interpreta a Salmineo. No estoy seguro si Salmineo en realidad era homosexual o no, aquí no viene al caso, repito, eso no debería ser tema de discusión. No nos importa. Pero el personaje, estando la película supervisada por el Código Hays, que más o menos les expliqué en el corte pasado, su personaje tiene una atracción clara, aunque disfrazada por efectos de la censura, hacia el de Jim Stark. Y sabe, ¿no?, que número uno, que está viviendo en una sociedad donde no puede ser homosexual como personaje, y número dos, que la película pues tampoco lo puede mostrar así. Y claro, a este personaje, precisamente a John Pleito Crawford, le va terrible, fatal, sufre todo el tiempo. No, y claro, contra el estereotipo del hombre perfecto, digamos, ¿no? El guapo, o sea, hace ese contraste que de repente termina siendo muy determinante cuando, digamos, de manera aspiracional alguien ve esa película. Claro. Entonces, échenle un ojo a Rebelde sin causa. Fíjense en lo que Salmineo dice, en lo que el personaje piensa, en lo que el personaje provoca, y van a ver cómo la estigmatización hacia la comunidad homosexual o a las personas homosexuales y el castigo moralino del cual eran objeto tiro por viaje en esta película no solo es claro, sino que además está tratado de una manera muy, muy fina. Nicholas Ray era un gran director, y creo que el guión de Stuart Stern de Rebelde sin causa pues hace un gran trabajo. No, y es una película que, independientemente a esto, pues sí, es un hito. Hay que verla, es un clásico muy importante del cine. Y bueno, sin hablar de su protagonista, que pues pertenece a este club de los 27, le dicen, ¿no? Al club de los guapos del 27. 27, sí. Porque se murieron a los 27 años, ¿no? Está él, está Amy Winehouse y varios más. Muchos más. Pero bueno, esa sería mi aportación del pasado, aunque habrá por ahí otra.
Rebelde sin causa de Nicolas Ray. No, y hay muchas películas que de repente mostraban, como de manera velada, digamos, esta tendencia sexual de un ser humano, pero nunca de manera abierta, cosa que sucede en gran medida a partir justamente de esta revolución sexual que implican los 60s y los 70s, sí. En gran medida en donde se empieza a ver todavía ya un poco, o sea, ya empieza a verse como más libertad en hablar de estos temas. Y cuando digo más libertad, un poquito más. Sí, porque no, tampoco no, es que sí. tampoco nos deschavetamos. También por eso, antes de que nos regañen que solo hablamos de películas de los 2000, también por eso muchas de las películas que vamos a mencionar están centradas en los 2000, porque el tema todavía se está asumiendo, ¿no? La libertad, como dices, Jimena, llega, pero no era una libertad total y absoluta. Claro, ¿no? Tuvieron todavía que caminarse varios kilómetros para poder tener películas, ya no digamos como The Imitation Game, sino como La vida de Adele. No, bueno, válgame Dios, ya vamos a llegar a eso. Déjame regresarme todavía más para acá. De hecho, el 68 año también clave para nosotros por otras razones, pero es el 68. Hay una película que se llama The Killing of Sister George. No es tan conocida en realidad, es una película que se caracteriza sobre todo por una razón muy particular cuando hablamos de este tema, que es las protagonistas eran lesbianas, cosa que no era muy usual de ver. Todavía había más personajes homosexuales, pero el lesbianismo, eso todavía por no mencionar a los transexuales, porque esos directamente no existían. Sí, no estaban, directamente no existían. O estaban todos mezclados, ¿no? Como para tenerlos ahí. Sí, todos eran una misma. Sí, todos eran una misma persona, para que a él le vaya mal en todo el guión, ya, olvídense de él. Ahora, bueno, vamos a tratar ahorita varias películas en donde empiezan a aparecer ya de manera más constante, digamos, o que se empiezan a ver como personajes existentes ahí. Pero bueno, esta película que te mencionaba, The Killing of Sister George, de repente sí nos habla precisamente de estas historias de lesbianas, de estas historias en las que las mujeres están teniendo esta relación, por supuesto, una relación profundamente tormentosa, porque no podía ser una buena relación. Sí. Y lo que sí es muy claro en este tipo de películas, en esta en específico, es que son películas en donde la lesbiana, en este caso más masculina, digamos, la lesbiana que juega el papel que no le corresponde, digamos, es castigada, termina evidentemente en una situación verdaderamente atroz y extrañamente en esta película, la lesbiana femenina, la que interpreta el papel que socialmente hablando está hecha para interpretar, sí termina siendo redimida, ¿no? Como si fuera una situación, o sea, como una fábula, como ¿no? si te perdonamos porque al final no dejas de ser mujer, ¿no? ¿Esta de qué año es, esta película? 1968, que sea yo que año importante para nosotros, pero bueno, para el mundo también, empieza, ¿no? Sí, a marcarse en muchísimos hitos. Pero yo creo, Eric, que ahí tú me puedes contradecir si quieres. Yo nunca te contradigo, Jimena. Pues hazlo. No te creas. No, fíjate que yo sí creo que hay una película que marca de manera muy clara la relación, digamos, de la homosexualidad con el cine, en específica, que es sin duda alguna Filadelfia. Son de los años 90. Hay que tomar en cuenta una cosa muy en particular, que es, finalmente, en estos años hay un determinante importantísimo con respecto a la comunidad gay y a la sexualidad en general, que es el SIDA. O sea, esta enfermedad ya había hecho aparición, no había mucha información realmente de lo que significaba, de lo que hacía en un cuerpo humano, de cómo se transmitía. Exactamente. Prácticamente no sabíamos qué era el SIDA. El SIDA había surgido a la vida humana 10 años antes apenas, ¿no? Sí, en 83, 84 es que se empezaba a hablar de una enfermedad que nadie conocía. Cuando llega a Filadelfia de Jonathan Demme, ahí se pone el dedo en la llaga. Claro, porque además era una enfermedad atribuida a la comunidad homosexual. Sí. Punto. O sea, sí, la gente decía que ellos eran los provocadores de que el SIDA se estuviera esparciendo en la humanidad. Es más, los sacerdotes decían que era un castigo divino para los sodomitas que estaban ejerciendo la homosexualidad. Era una cosa, esto todavía se sigue diciendo, ¿no?
Basta ir con el párroco de confianza para que vean cómo están las cosas. Pero el si ataque ahí... hacerlo en confesión, sí, sean cuidadosos. El ataque en esos años era directo a la comunidad homosexual. No había matices. Ellos eran los culpables. Y sale una película de Jonathan Demme, escrita por Ron Niswanger, con Tom Hanks y Denzel Washington, en la que se empieza a pelear por los derechos de la comunidad homosexual a partir de que uno de ellos se contagia de SIDA. Y que su pareja también está en una situación ya muy comprometida en ese sentido, que estamos hablando de 1993, Eric, o sea, no estamos hablando más que de hace 23 años. Claro. Realmente es muy poco. Y marca una tendencia muy importante en ese sentido, porque es una película en donde efectivamente el protagonista no solamente era homosexual y tenía SIDA, pero además era Tom Hanks. Sí. O sea, sí. Que puede sonar tremendamente ridículo, pero al final Tom Hanks... Bueno, creo que esta película sí marca de manera muy determinante su carrera, sí, y lo pone como un punto importante en el mapa, pero ya era Tom Hanks, ya habíamos visto muchas películas con él. Ahí te va, mira, Tom Hanks para 1993, a la fecha tiene 80 películas, ahí nomás, o sea, no es cualquier persona. En 1993 ya había hecho Sleepless in Seattle, ¿no? Claro. La comedia romántica por antonomasia. Pero estaba justo ahí como muy, muy marcado en ese tipo de película, ¿no? En ese tipo de género. A League of Their Own, que también es una película muy bonita, La hoguera de las vanidades, Joe contra el volcán, claro. Turner and Hooch, Big, la gran comedia adulto infantil Big, o sea, él venía de ahí, venía de Despedida de soltero, de Splash, venía de un cine mucho más familiar. Splash lo marca también muy, muy, muy fuerte. Pues muy sí, no, era el rey de la comedia. De la comedia romántica. Era el rey de la comedia y de la comedia romántica, y de repente, ¡pum! ¿Qué es lo que tiene que hacer un actor al final de cuentas cuando necesita darse a respetar, digamos, por una carrera, ¿no? Pero bueno, además esta película... Nada más para matizar, la siguiente película de Tom Hanks después de Filadelfia fue Forrest Gump. Eso ya les dice todo. Eso, no, y es que Filadelfia, en ese sentido, aparte que es un personajazo el que hace, es tremendamente convincente, tremendamente empático, porque también este es un determinante importante. O sea, en Filadelfia lo que estamos viendo no es un personaje estigmatizado, no es un personaje que estemos condenando. No. Todo lo contrario, uno como espectador inevitablemente siente no solo empatía, pero dolor por el personaje y la situación que está viviendo. Porque te lo muestran como un ser humano. Exacto. O sea, al final, por lo menos... Da igual quién te gusta o te deja de gustar. Por lo menos yo cuando la vi, a los 10 minutos se me olvida que él es homosexual. O sea, y la película toma un matiz muy interesante, que es la de, a ver, este hombre tiene una enfermedad que no conocemos y que porque no la conocemos está sufriendo una discriminación laboral que tiene consecuencias legales. Es decir, la película está hablando de libertades. Que también ahí hay dos factores muy importantes en la película que tienen que ver con eso. La primera, hay un retrato muy claro de la familia de él y de la aceptación a la pareja, en este caso de la que forman en la película Tom Hanks y Antonio Banderas. Exacto. Ay, qué guapo Antonio Banderas en esa película, además. Pero bueno, más allá de eso, hay una relación muy clara con la familia, hay una aceptación cotidiana. Ya no es una situación extraordinaria, sino que se convierte en cotidiana. Pero también hay una situación que creo yo que es muy determinante en ese sentido en la película, que es el personaje que hace Denzel Washington, que interpreta al abogado de Tom Hanks en este caso, y que hay una escena... Un abogado afro, un abogado negro. Si vamos matizando la película es muy importante. Sí, claro, totalmente. O sea, marca cosas... digamos, habla de muchos tabús en el cine en este caso. Pero además hay una escena específicamente en donde, si ustedes recuerdan, Denzel Washington en la defensa sale haciendo como un personaje absolutamente afeminado para hablar, digamos, de esta estigmatización que se tiene del homosexual, y lo hace frente al jurado y frente al juez. Y esta escena, de alguna manera, sí marca la tendencia o lo que va a venir después en el juicio que se está llevando a cabo. Y creo que también esa escena nos permite entender qué momentos estamos viviendo, quiénes son cada uno de estos personajes y qué hace ahí esta película en este momento. Sí cambia el clima de la sexualidad en Hollywood, ya no son los años 50, ya no son los años incluso 60, donde ya tocábamos más el tema, ya son años en los que podemos hablar más abiertamente de la sexualidad,
prácticamente de cualquier personaje, en este caso de una película. Claro, ¿no? Y lo interesante es que, repito, se habla de la sexualidad, es un tema importante, pero la película lo aborda como un ser humano. Sí. Es un gran guión. Eso es brutal. Es un gran guión. Y otra película que a mí me gusta... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, Interrumpirte el un programa momentito? es tuyo. Hay una cosa importante. Esta película, gana Mejor Película, lo cual es también El muy Oscar. determinante. Gana el Oscar, perdón, sí, claro. Tom Hanks gana como Mejor Actor. Y esto... O sea, el hecho de que la Academia en Estados Unidos premiara una película con esta temática también hace que de alguna manera haya un cambio de tendencia, digamos. Sí. Entonces, échenle un ojo y si la ven van a entender por qué Filadelfia, la canción de Bruce Springsteen, es tan importante y por qué alguien como Bruce Springsteen ya le dijo a Donald Trump que no esté poniendo sus discos en su campaña política. Sí, que ahí no van marche. ahí van a entender por qué. Oye. Ahí van a entender además desde dónde. Yo tengo otra película donde se aborda la homosexualidad desde el lado de vida, desde el punto de vista humano completamente y además en situaciones límite. Nagisa Oshima en 1983 hace una película que se llama Merry Christmas Mr. Lawrence, que afortunadamente ya se reeditó en Blu-ray con el nombre original, Feliz Navidad, Señor Lawrence, porque antes se llamaba Furio, una cosa muy rara, una cosa súper extraña, una película de la cual un buen amigo mío, y tiene toda la razón del mundo, ya lo debatiremos cuando esté en México y pueda venir un programa, dice que es la película que inaugura los años 80, sabemos que es del 83, pero... culturalmente Sí, las exacto. décadas. A veces el año específico Sí, no tiene no nada dice, que no ver, dice ¿no? nada. Pues bueno, Nagisa Oshima dirige, Ruichi Sakamoto, el músico Ruichi Sakamoto, interpreta a un capitán del ejército japonés en el Pacífico que no secuestra, captura a un mayor, Jack Strater Selliers, interpretado por David Bowie, el músico David Bowie. Ahí es donde empieza a tomar forma lo de la inauguración de los 80. Uno de los personajes más andróginos, además. Sí, en ese o sea, David sentido, Bowie, ¿no? que había experimentado con todas las sexualidades habidas y por haber para 1983. Y en este choque, primero militar, segundo cultural, en el que estos dos personajes se encuentran en un campo de concentración en el Pacífico dominado por los japoneses, se empieza a dar una relación muy particular entre el personaje de Ruichi Sakamoto y el de David Bowie, que es una atracción homosexual poderosísima y para uno de esos dos personajes, no les voy a decir cuál, completamente inexplicable. Y como es inexplicable, no puede ser aceptada. Por sí mismo, que eso es Claro. lo verdaderamente dramático en este caso, ¿no? Claro, entonces te están hablando de dos seres humanos enfrentados en todos los aspectos, además en un sistema de vida completamente extremo que es el de un campo de concentración en una guerra mundial. Si esos diálogos no los conmueven y no les hacen preguntarse sobre la naturaleza humana, más allá de la sexualidad, pero obviamente el motor que estos diálogos tienen es a partir de la atracción homosexual, si esos diálogos porque se sientan a platicar todo el tiempo, no los conmueven a ustedes a hacerse preguntar qué es el ser humano y por qué estamos como estamos, señores, están más muertos que yo. Están más muertos que yo. Yo recomiendo mucho ver esta película, especialmente ahora que está, repito, reeditada en Blu-ray. Yo me la encontré hace muy poquito. Oye, ¿sabes a qué director nos estamos brincando fuertemente? Digo, ya nos pasamos de años y todo, pero pues si hay un director que ha retratado de alguna manera la homosexualidad en casi cualquier aspecto, sería Pasolini, ¿no? Claro. O sea, nos lo estamos brincando, pero por olvidadizos, no porque no sea importante. Pero creo que nos lo estamos brincando porque habla de es otro tipo de Pasolini, de expresión. excepto en Saló, que ya era un hombre perseguido por sus preferencias homosexuales, por sus preferencias sexuales y además por su inclinación política, vivía de una manera muy jovial por lo menos en las películas, su homosexualidad. Bueno, Saló es de una brutalidad Saló tremenda. es ya. ¿Quién nos dijo que era para perversos esa película? Y visto depende de qué perspectiva uno hasta entiende el por qué lo dice Claro, la gente, ¿no? Claro. No, pero los personajes, la sexualidad en las películas de Pasolini es, por lo menos hasta
hasta la última etapa. Saló es una historia completamente diferente, muy festiva y muy jovial, y la homosexualidad de sus personajes suele tener una naturalidad también muy, muy bonita, muy padre. Que eso también te habla un poco de temas culturales, porque de repente en estos mismos años de los que estamos hablando, en un Hollywood muy represivo, en un Hollywood que censuraba prácticamente cualquier cosa con la que no estuviera de acuerdo cierto sector, en Europa sí había una apertura que definitivamente era absolutamente inalcanzable para cualquier actor estadounidense o cualquier película en este caso estadounidense. Claro, aquí digamos, el discurso se abre porque el propio Pasolini era homosexual. Claro. Y sus películas, si bien no son de temática homosexual, la homosexualidad está presente como una de tantas manifestaciones de la sexualidad humana, que es, yo creo, como deberíamos de verla, ¿no? Es una de tantas. Hay gente a la que nos gustan las chicas, hay chicas a las que les gustan los chicos, hay chicos a los que les gustan los chicos y las chicas, y así, o sea, hay miles de combinaciones. Además, esto es muy sencillo, de la puerta para adentro, ese ya no es nuestro problema. Sí, no. No. Digamos que pues ya no hay en ese sentido. Pero bueno, si nos regresamos a donde estábamos más o menos. ¿Quieres que te suelte otro buscapiés? Déjame hacer la siguiente pausa y venimos. Y te voy a soltar una que también se nos está olvidando. Tan. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ok, estamos de regreso. Jimena Urrutia, Lugar sin límites, de Arturo Ripstein, 1978. Bueno, no, definitivamente es todo un hito. Sí. Y más en un país. Bueno, es un poco el Filadelfia de México, ¿no? Sí, definitivamente. Y también en un momento, pero aquí habría que hacer una mención importante, que es, finalmente venimos, o sea, habría que determinar el momento del cine mexicano en el que está filmada esta película, que es, pues después de una gloriosa etapa de oro, hay un gran bache en el cine mexicano. Prácticamente solo se hacen películas de fichera, video homes, películas que están hechas pues nada más para sacar dinero, ya sea en taquilla, pero realmente en gran medida eran películas que estaban hechas para la televisión, ¿no? Y en este, digamos, momento tan complejo del cine, en donde políticamente pues se había quitado ya este apoyo al cine, ¿no? Porque antes, bueno, el Estado era parte de la canasta básica prácticamente. Sí, y además el Estado producía películas. Producía muchísimas películas, daba mucho dinero para hacerlo. Y entonces además pues se había perdido mucho la costumbre en ese sentido del espectador de ir
al cine y empezaba este estigma del espectador de, ay, es mexicana, mejor no hay que entrar, qué flojera, ¿no? Que ahí empieza todo este estigma con el que hoy por hoy seguimos luchando porque todavía no logramos erradicarlo del todo. Pero bueno, volviendo al tema, justamente en esa época nace una generación de cineastas que estaban muy preocupados por ciertos temas sociales, que iban desde la política hasta cualquier tema que reflejara esta sociedad en la que ellos estaban viviendo, y dejaban mucho de lado estos temas que eran completamente de entretenimiento, Sí. como ya las mencionadas ficheras o el cine El cine de no los está- Almada. Claro, este tipo de el cine no estaba contando este tipo de cosas, digamos, no ¿no? existía. Y entonces viene esta generación que es evidentemente, pues quizá uno de los nombres más sonados podría ser sin duda el de Arturo Ripstein, pero está Felipe Casals, está Sí. Jaime Humberto Hermosillo, que también tiene muchas películas con temática homosexual, Bueno, si no es que todas. Y es un director. Bueno, no todas, pero muchas sí. Sí, tiene, bueno, la tarea no. Pero sí, No, la, sí la- hay, la sí mayor hay, sí. parte son, bueno, y él es, o sea, él es un hombre que es homosexual y que en ningún momento ha ocultado su sexualidad, y eso, ha marcado su cine inevitablemente. Pero bueno, en esta generación sí se empiezan a tocar esos temas y era inevitable que sucediera que estos cineastas tocaran el tema de la sexualidad, que era un tema tan callado y más en una sociedad tan profundamente represiva como era. Y machista. Y machista, sí, ¿no? Bueno, que sigue siéndolo, Sí. o sea, tenía que suceder que esto sucediera, y tenía que suceder además de la mano de un director como Arturo Ripstein, Claro. que la verdad es que también tiene una tendencia particular a hacer retratos bastante oscuros de todos, del tema que sea. Sin compasión, que quede. diría Sí, yo, ¿no? Exacto. No sé si oscuros, pero sin compasión sí. Sí, no. O sea, no se tienta y el los corazón. muestra tal cual son o tal cual él los percibe, porque también al final de cuentas siempre hay que tomar en cuenta que pues este cine siempre está filtrado, digamos, por el ojo de quien está platicándonoslo, ¿no? De quien nos lo está mostrando. Y el de Ripstein, no solamente en esta película, pero en general, pues es un cine verdaderamente desconsolado. Claro, a mí cuando me hablan de Brokeback Mountain, ¿no? Es la película de Ang Lee en donde dos vaqueros. Que fue una revolución. Sí, ¿Y sí. ¿qué año es? Aquí lo De que Brokeback Mountain estamos hablando ya de los 2000, ¿eh? Sí, Estamos ya. hablando del 2005. A mí cuando me mencionan este amor de dos vaqueros, que es el símbolo de la masculinidad en Norteamérica, digo que, o sea, nadie se acuerda de Gonzalo Vega en El Lugar Sin Límites, que era como el ranchero guapo, ¿no? Fortachón, macho, galán, que llegaba a la cantina y conquistaba a todas, seducido por un homosexual. Además, seducido sabiendo que se lo estaban ligando y después consintiendo el ligue y ejecutando el ligue. O sea, por muchos lados, la película de Ripstein ataca, sí, a la cultura machista y opresora del México de esos años y del nuestro, pero por otro, sí toma varios pasos adelante que luego películas como Brokeback Mountain acaban recogiendo, ¿no? Porque yo no tengo, por lo menos ahora para este programa, la memoria. Un ranchero típico mexicano, ¿no? El orgullo del macho mexicano para una cultura tan absurda como en este caso suele ser la mexicana, la cultura machista, seducido por un homosexual. En una película dirigida por un director que estaba empezando a hacer películas y que iba a acabar representando al cine nacional hasta nuestros días, ¿no? No, claro, sí, no, o sea, finalmente pues, sí o sea, Arturo Ripstein de alguna manera padrina una tendencia muy clara en el cine, y es al que le guste y al que no, su cine es sin duda alguna uno de los referentes más importantes cinematográficamente hablando que tenemos en este país. Punto. Claro. O sea, punto. Claro, y aquí, pues bueno, si hablábamos antes de que los personajes homosexuales solían ser castigados y los no homosexuales solían ser perdonados, una vez más, aquí don Arturo no se toca el corazón y así le va uno como al otro. O sea, no está juzgando a ninguno de los dos personajes, nos los está poniendo enfrente y nos está diciendo, señores, el machismo es un juego de niños, se los voy a poner en un par de escenas. Chequen El Lugar Sin Límites. Sí, vean esa. Además, es una muy buena película para darnos cuenta de lo que estaba rodeando, digamos, el cine de esa época, que era muy represivo. Otro Sí. de los directores, al final de cuentas, y un ejemplo muy claro, es precisamente el cine de Jorge Fons, que también es un director que surge justamente en esa generación y que cuenta, y esto no tiene que ver con cine homosexual, pero que cuenta que cuando filmó Rojo Amanecer se asomaban, ¿no? Sí. Detrás de la puerta cada vez que salían de la filmación
porque no sabían si iba a haber alguien esperándolos afuera para lo que fuera que los estuviera esperando, Para tumbarles la película. Entonces, pues sí era un cine también en el que esto no era usual de verse, porque era un cine súper censurado. Súper censurado. A Jorge Font le tocó, sí, por lo pronto con Rojo Amanecer le tocó mucho. Sí, lo que sí hay que decir es que sí, cuando el Estado mexicano estuvo produciendo películas, estamos hablando del sexenio de Echeverría, sí hubo cierta libertad. O sea, no que no se les censurara, porque sí había un aparato atrás que decía, pues mira, esta escena sí, esta escena no, pero por lo menos directores que en ese momento eran jóvenes, como Arturo Ripstein y Felipe Casals, tenían libertad creativa. Claro. ¿No? Creativamente sí estaban libres. Temáticamente a lo mejor sí había algún tipo de restricción. Retes cuenta en varias entrevistas que bueno que sí él sufrió varias veces Sí. de censura, y que incluso películas que ya había hecho, ahora no me acuerdo exactamente de cuál título mencionó en esa ocasión, pero por ejemplo, se las seleccionaban en un festival y el mismo gobierno se las echaba para atrás y le decía, esa película no va a salir de aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí estamos hablando de un... Pero bueno, luego llegan estos años, y que no nos acusen de hablar de los 2000, porque yo creo que sí es un momento claro, hay que hablar. en el que es fundamental, porque aquí sí, en estos años, hay un cambio radical en la forma, aunque nos estamos saltando antes de llegar a los 2000, ¿no? Que es precisamente una de las importantes y que nos atañe cuando hablamos de homofobia y sobre todo de crímenes homofóbicos. Estamos hablando de la película que desató todo este programa. Exactamente. Cuando estábamos poniendo de acuerdo, yo le dije a Jimena, tenemos que hablar, la idea era hablar solo de Cruising, la película de William Friedkin de 1980, con Al Pacino y Paul Sorvino, pero pues, a la hora que se nos vino el tema encima, dijimos, es que hay 20,000 películas más. No podemos reducirnos a eso. Entonces, quizá en algún momento dediquemos un programa especial a Cruising, que se me hace una película además que refleja mucho del miedo detrás del asesinato de las 50 personas en Orlando, sino de cómo esto es un tema que se ha repetido durante toda nuestra historia. Cruising cuenta la historia de un policía infiltrado en el mundo del ligue homosexual, del ligue incluso del sadomasoquismo homosexual. Él tiene que entrar a ese mundo sin ser homosexual, para descubrir a un asesino que va matando homosexuales de uno en uno, ¿no? Sí, ¿no? Y en esta película sí vemos ya un reflejo de esta cultura en donde ya no solamente es homosexualidad y lesbianismo, pero también empiezas a encontrarte con personajes transexuales, Sí. con estos otros personajes que Hollywood había decidido ignorar en gran medida hasta esos momentos. O sea, sí aparecen, no estoy diciendo que estaban completamente ignorados, pero eran prácticamente nulos. Sí, y aquí en son cine. el centro de la historia. Exactamente. Porque este hombre tiene que ver quién está matando a tantas personas. Si es alguien que vive con ellos, si es alguien que está afuera y que está infiltrado como él, y obviamente le caen una serie de contradicciones sexuales encima, no precisamente morales, pero sí hay un choque cultural, de nuevo, recordando lo que dije con Feliz Navidad, Mr. Lawrence, muy, muy fuerte hacia los personajes a los que está enfrentando. Repito, el director es nada menos que William Friedkin, él también es autor de la novela, del guión, perdón. Sí, porque originalmente iban a basarlo en una novela, pero él decidió como ir cambiando, porque además justo en esta época creo que intentaron levantar el proyecto, luego no se levantó, luego él no lo quiso, se lo ofrecieron a Spielberg quería hacerlo, pero no pudo, no tuvo tiempo, y después se lo regresan a este hombre que, bueno, para mayor referencia es el director nada más y nada menos que El Exorcista. Nada menos. O sea, Sí. cosa de nada, era un director ya bastante consagrado, digamos, y él como que al principio le da flojera hasta que justamente ocurre un crimen de este tipo, en esos momentos en donde él estaba, y entonces empieza a tener un interés por este tema, que es como curioso que de repente tenga que pasar eso, ¿no? Que tengan que ocurrir este tipo de eventos que son Claro. tan determinantes para que también el cine voltee a verlos. Y eso ocurre muy a menudo, o sea, es muy usual que de repente un tema en particular empiece a darse de manera repetitiva en una serie de películas porque ocurrió. Claro. En la vida real, ¿no? Claro. Entonces, chequen Cruising. ¿Qué nos faltaría, Jimena, ya para ir cerrando? Hay que mencionar, porque no nos vamos a meter, porque él también merece
programas aparte a Pedro Almodóvar y a todas sus películas. No, sí, claro. Pero de ahí nos podemos, como decíamos, saltar directamente a los 2000. Ya mencionamos a Brokeback Mountain, que Bueno, no me acuerdo cómo se llamó en español. Hijo, yo tampoco, fíjate. Brokeback Mountain, de Ang Lee, 2005. Que sí fue un hito, ¿eh? No, sí claro, marcó claro. de manera muy radical el cine. Bueno, también en los Óscares además arrasó, lo cual también te hablaba, porque hay que recordar que este tipo de premios son premios sumamente políticos. Sí. Y entonces el hecho de que estén notando que existe este tipo de cine te habla claramente de que están brindando cierta apertura. Sí. A estas temáticas. Está Boys Don't Cry, Sí, que es una película que con también, Hilary Swank. Sí, tremendísima película, porque aparte que es una película, es una gran película, es una película muy bien hecha, muy bien filmada, pero también justamente como que empieza a tratar, en este caso son mujeres, pero empieza a tratar ya no solamente el tema como algo digamos, tan condenado, pero por el contrario, aquí ya habla con mucha honestidad y mucha humanidad de los personajes y, claro, empezamos a ver estos crímenes de odio de manera tan radicales en el cine, ¿no? Como que de repente es muy sencillo obviar estos temas y hasta que el cine pues empieza a poner el dedo en la llaga, ¿no? Sí, lástima que luego perdimos a Kimberly Pierce, pero bueno. Boys Don't Cry es una muy buena película. De hecho, es quizás su mejor película, ¿no? Yo no lo quería decir, pero sí. Está por ahí Milk. Milk, de 2008, de Gus Van Sant. De Gus Van Sant, en donde Sean Donde Penn, ya el tema toma tintes políticos, ¿no? Que es justo lo que necesitamos ahora. y justo lo que, bueno, pues finalmente, pues ya hay un tema inevitablemente tocado ya no estamos hablando de una novedad, ya es un tema que se ha tratado en muchas películas, ya es un tema que hemos escuchado en muchos lugares y ya es un tema que socialmente hablando, pues ha tomado cierta notoriedad. Y el personaje precisamente de Sean Penn, pues hace este juego en el que da voz a toda una comunidad. Claro, buscando un poco ya, pues la famosa legalización del matrimonio y de las adopciones entre personas del mismo sexo, de la cual hablaba Jimena. Tiene una lucha ya muy abierta, muy politizada. Poquito antes de que la película saliera, 2004, 2005, se concentra todo en esos años, 2008, 2009, y ahora estamos gozando de los beneficios de esa lucha. Bueno, mucha gente está gozando de los beneficios de esa lucha. Sí. Y de ahí yo no sé si nos tendremos que saltar hasta la vida de Adele. Bueno, la vida de Adele es, es un ejemplo tremendo en muchísimos aspectos, ¿no? No sé tú qué opinas, pero no solo es un tema que tenga que ver, bueno, sí, evidentemente sí, con la apertura sexual en ese sentido, sí, pero no solamente me refiero al tema de la homosexualidad o lesbianismo en este caso, sino de la sexualidad en general, porque claro, las escenas que nos muestra en ese sentido son brutales y probablemente pues muy incómodas para muchos de los personajes que en su momento vieron la película, en su momento que es una película de hace un par de años. 2013. Nada. Gana Cannes, además, lo cual también te habla de lo que está sucediendo en la industria, ya no en el mundo del cine como tal, sino en la industria específica, en la parte interna de este cine, porque pues al final hay que recordar que Cannes es este festival que sí premia un cine más autoral, un cine más digamos, más de reflexión, más interno, y en ese sentido tendría no que extrañarnos que premien una película de este tipo, y sin embargo sí de alguna manera uno sí, se sigue asombrando sí, de que haya sido esta película con una temática y una sexualidad tan abiertamente mostrada la que ganara, sí, ¿no? Es muy gráfica en ese sentido la película. A mí lo que me gusta es que Abdelatif Kechiche, que es el director, cuenta una historia de amor. O sea, sí, son dos chicas y sí es muy explícita la película, pero en realidad a los 25 minutos de las 2 horas que dura la película, o 2 horas y media creo que dura la película, sí, se te olvida, o sea, y estás viendo a 2 seres humanos enamorados. Y creo que ese es el gran... Luego sabes que les va a ir mal porque el amor no existe, todo lo que quieras, pero de entrada... Pero no tiene que ver con su no tiene que ver con de estar con otra mujer. No tiene nada que ver con que ellas sean lesbianas. Sí, no. Tiene que ver con que hay una verdad absoluta en el universo que dice que el amor no existe. Entonces, estas dos pobres se enamoran y uno que las ve completamente ligadas una a la otra, la conexión cósmica...
uno dice, pues es que esto va a acabar mal, chavas, porque pues eso no, nadie de amor vive. Y lo que estás viendo es una historia de amor destinada al fracaso, pero no porque sean lesbianas, sino porque así pasa. Porque así son las historias de amor muchas veces. Sí, punto. sí. Y yo creo que el gran logro de la película es justo ese, contar una historia de amor y que encima sean lesbianas, pero que no sea eso el toque trágico de la historia. No. Eso es lo que me gusta mucho de la vida de Adele. Además de que ellas dos son guapísimas. Oye, bueno, sí, ya sé. Me puedo imaginar que todos los hombres que vieron esa película en ese sentido también la disfrutaron doblemente. Sí. Y las mujeres que gustan de otras mujeres también. También. Oye, hay una película que ahorita me voy a regresar un tantito y que nada que ver con la vida de Adele, pero me está acordando que también ejemplifica muy, muy claramente una época, que es Billy Elliot. Billy Elliot, claro. Es una película que nos habla de un niño que además no era gay y sin embargo este estigma porque quería bailar. Claro. Y tiene este mejor amigo que sí tiene claras tendencias homosexuales y que eventualmente te vas dando cuenta quién es quién en ese sentido, pero también el primer rechazo de la familia, ¿no? Al hecho de que él quiera bailar en vez de irse a boxear, claro, como haría. Es como, sí, lo ven como un niño poco masculino, ¿no? La película no necesariamente habla de la homosexualidad, no, para nada. Pero no, sí pero habla, sí, habla indirectamente habla de eso y de muchas otras cosas, porque te hace ver los prejuicios que un poco lo que pasa con The Imitation Game y con Race, que les contaba hace rato. La familia que cree que está educando bien al niño y que lo obligan a ser masculino desde su punto de vista, cuando pues, no tendría nada de malo que un niño quiera bailar, ¿no? Quiera bailar ballet, baile clásico, ¿no? Sí. Pero ellos consideran que eso es poco más masculino y que en consecuencia, siendo el niño, está mal hecho. Que habla justo, o sea, que es eso, justo lo que tú mencionabas, el estigma a ciertas actividades que están destinadas para un hombre o para una mujer. Claro. Y que es lo que de alguna manera hoy por hoy estamos tratando de romper, ¿no? Decir, oye, pues da igual si es hombre o mujer el policía, sí, tendría que dársele el mismo respeto. Claro. O como eso miles de millones de profesiones, ¿no? Todas. Sí. Todas. Aunque ahí ya entraríamos en otro tema que sería el tema específicamente de género, en donde la mujer juega un papel, el hombre juega otro papel, etcétera. Pero eso es para otro programa. Eso es para otro programa, al cual estás invitadísima a volver. Lo tomo. Yo tengo que dar por terminado a menos que quieras agregar algo. Híjole, la verdad sí creo que se quedan muchos en el tintero. Hacemos una segunda parte. Pero es que es muy fuerte lo que está pasando en el mundo del cine. O sea, eso, voy a cerrar como empecé. Al final, el cine sí es un reflejo de la sociedad que lo filma, y el hecho de que por un lado a nivel social se estén dando casos como el que acaba de ocurrir en Orlando o muchos otros más, porque cercanos a ellos, quizá no tan sonados como por la magnitud, y que de repente el cine refleje cierta apertura, también es tan importante como para que haya muchas personas quizá aceptando esta situación. Al final, ese es un deber social que tiene el cine para con el mundo. Pues ahí está, no puede haber mejor conclusión. Jimena Urrutia, mil gracias por haber venido. Eso es un amor, gracias a usted. Ve tranquila a disfrutar tu tarde, ya te dejamos libre, pero queda pendiente la segunda parte. Por favor. Y el programa de género. Me parece perfecto, estoy lista. Ya está, muchas gracias. Gracias a ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me